Buenas tardes, mi nombre es Rubén Cabrera Lozano, como estáis viendo en el documento que os estoy proyectando, y voy a ser vuestro profesor de Matemáticas 2 en segundo de bachillerato. La clase va a estar compuesta por dos grupos, gran parte del bachillerato B y una parte de alumnos del bachillerato A. Bien, en cuanto a los porcentajes de la asignatura, el profesor de matemáticas del otro grupo, Carlos Ramírez, ha subido un vídeo a YouTube donde explica minuciosamente tanto los porcentajes como los sistemas para aprobar pendientes, si es que la tenéis pendiente y demás. Con lo cual os dejaré colgado el vídeo en el Google Classroom para que vayáis a él y lo veáis. Si tenéis alguna duda, pues no obstante me escribís. Bien, para escribirme os he facilitado aquí dos correos, tanto el correo de Educamadrid, que es rcabreral.educa.madrid.org, como el correo de Jesuit que nos ha facilitado el centro, que es ruben.c@puijadam.es. El funcionamiento, ¿cómo va a ser? Pues en principio vamos a grabar la clase. ¿Cómo? Pues mediante el ordenador, me grabaré a mí en la pizarra y se colgará al finalizar de la mañana un vídeo con el audio y la pizarra de la clase, de tal manera que los que estéis en casa podáis seguir en el mismo día lo que los compañeros hayan visto en el aula. Esto de todas maneras, no obstante, lo explicaré más tranquilamente el día que nos veamos, si es que no nos vemos mañana. Bien, no sé si habéis utilizado Google Classroom. La manera de acceder es bastante facilita y para acceder al aula que he creado simplemente tenéis que meter estos números y letras que se ven aquí. Son 7, Z, V o N, 4, W. Perdonad la V esa que parece una R, pero es una V de Valencia. Bien, segundo bachillerato es un curso duro, ya lo sabéis, no os voy a asustar más. En matemáticas hay 4 bloques y el orden que vamos a seguir es el siguiente. Comenzaremos con álgebra y probabilidad y estadística en el primer trimestre y continuaremos tanto con geometría como con análisis. Hemos dejado a mi gusto las dos más difíciles para el final para que vayáis viendo que estas son asequibles y que después de 5 meses prácticamente sin clases pues os sintáis cómodo. Empezaremos con el tema de matrices, seguiremos con determinante y terminaremos el bloque de álgebra con sistemas de ecuaciones. El libro que vamos a seguir es de la editorial SM, se llama Matemáticas 2. Estáis en bachillerato, no es obligatorio comprarlo, pero yo sí que creo que es recomendable. Es un buen material de apoyo, pese a que yo os voy a dar unos apuntes en clase y vosotros tendréis los apuntes. Pero debido a que vais a venir la mitad de los días, nos vamos a ver poquito, pues quizás sea recomendable comprarlo. Si no lo queréis comprar de primera mano, hay a precios bastante razonables en aplicaciones como Wallapop o demás por un precio bastante razonable. Los exámenes los explica Carlos en el vídeo, pero bueno, haremos como poco 2 exámenes al trimestre. Serán tipo PAU. Tendréis 2 opciones y deberéis elegir una para que os vayáis acostumbrando al formato que os van a poner en el examen de acceso a la universidad. Explicado esto, si hay alguna duda, me consultáis por correo. Empezamos con el temario. Vamos a empezar, como he dicho, por el bloque de álgebra y en el tema 1 de matrices, que supongo que no sabéis lo que son, pero son muy fáciles, vamos a ver los siguientes puntos. Definición y clasificación, que va a consistir el vídeo de hoy. El siguiente serán sumas y propiedades. El siguiente, producto y sus propiedades. El cuarto punto será el rango y os hablaré de cómo hacerlo por Gauss y veremos en el siguiente tema que el rango también se puede calcular por determinantes. Y por último terminaremos con la matriz inversa, que la haremos a través del método de Gauss-Jordan hasta que veamos determinantes, que os enseñaré una formulita que quizá veáis más asequible. Dicho esto, ¿qué es una matriz? Pues bueno, una matriz es un conjunto de elementos organizados en filas y columnas. Cada uno de los datos que hay en esta matriz se llaman elementos. Entonces, aquí os he puesto una matriz de m filas
1, 2, puntitos suspensivos, hasta la fila M y n columnas, columna 1, columna 2, columna 3, hasta la columna n. Esto de aquí, cada uno de los AES pequeñitos que hay aquí se llama elemento. Entonces, por ejemplo, si dijera, ¿cuál es el elemento de la fila M columna 1? Pues os iríais a la fila M, columna 1, ¿cuál coincide? Pues el AM1. Vamos a verlo en otros ejemplos. Bien, en este ejemplo, imaginar que os digo que me digáis cuántas filas y cuántas columnas para hallar la dimensión. Pues la dimensión es el número de filas, por el número de columnas. Pues nada, ¿esta cuántas filas tiene? 1 y 2. ¿Cuántas columnas tiene? 2, 1 y 2. Por tanto, la dimensión de esta matriz sería 1, 2 por 2. ¿Vale? Imaginar que tenemos otra. Tenemos esta de aquí. ¿Cuántas filas tiene? 1, 2, 3. ¿Cuántas columnas? 1, 2, 3. Pues la dimensión de esta matriz sería 1, 3 por 3. Y vamos con el último. ¿Cuántas filas tenemos aquí? 1, 2 y 3. Y el número de columnas es 1 y 2. Por tanto, la dimensión de esta matriz de aquí es 1, 3 por 2. ¿Vale? Bien. Los elementos, por si no nos hemos quedado con lo de antes. Pues nada, los elementos de la matriz son los datos que hay en cada uno de los sitios. Entonces, imaginar que yo os digo, por favor, decirme cuál es la posición del -3, este de aquí. Entonces diríais, bueno, pues contamos el número de filas, 1, 2. ¿En cuál está? En la segunda. Contamos columnas, 1, 2 y 3. ¿En qué columna está? En la 3. Por tanto, ¿qué elemento sería? El A23. Y se escribiría A23 igual a -3. Imagínate que ahora os preguntara, ¿cuál sería el elemento A12? Pues nada, el 1 corresponde a las filas, pues fila 1. El 2 corresponde a las columnas, pues columna 2. ¿Cuál es? Pues el A12 sería el 0. Y ahora imaginar que fuera a pillaros y os pregunto, ¿existe el elemento A43? Y buscáis la fila 4. Si aquí hay solo 2 filas, Rubén, pues como no hay más, este elemento no existe. Esto no va a ocurrir, pero pueden ir a pillaros y os pueden preguntar alguna tontería de ese estilo. Bien, vamos a hablar de los tipos de matrices. Entonces, ¿las matrices cómo pueden ser? Pues las matrices pueden ser cuadradas, que cuadradas quiere decir que tienen el mismo número de filas y de columnas, es decir, una 2 por 2, una 4 por 4, una 6 por 6, y eso se llama de dimensión 2, dimensión 4, dimensión 6. Otras, las matrices rectangulares. Las matrices rectangulares son aquellas que el número de filas y el número de columnas son distintos. Pues por ejemplo tendríamos la matriz 2 por 3 o la matriz 4 por 3 o la 3 por 2 o cualquiera de tal manera que los dos numeritos sean distintos. Matrices fila, pues son aquellas que tienen una fila y cualquier número de columnas, es decir, una 1, 3, una 1 por 2, una 1 por 7, pues esta por ejemplo la 101 o la 23 o cualquiera que se os ocurra. Igual que hay matrices fila, también existen las matrices columnas. Las matrices columnas, ¿cuáles son? Pues aquellas que tienen cualquier número de filas y tienen una sola columna. Pues sería la matriz 2 por 1, por ejemplo, o sería la matriz 3 por 1, que las veis aquí a continuación. ¿Fácil de momento? Bueno, vamos con el primer concepto de este tema importante, aparte de que es una matriz. Se llama matriz traspuesta. Entonces, ¿qué significa matriz traspuesta? Pues en un futuro lo que vais a decir que una matriz traspuesta es cambiar filas por columnas. Vamos a ver la definición que viene en el libro y la definición formal. Dada una matriz A de m filas y n columnas, llamamos traspuesta de A y se denota por A como elevado a t a la matriz B n por m cuyos elementos
V, J, I sean iguales a los A y J. Para todos los I's que están entre 1 y M y los J's que están entre 1 y N. Ejemplo. Imaginar que os doy esta matriz. La 2, 0, 1, menos 3, menos 2, 5. Esta matriz, ¿qué dimensión tiene? Pues tiene 2 filas y 3 columnas. Por tanto, es una 2 por 3. Cuando nosotros transponemos, como vamos a convertir las filas en columnas, aquí ya tenemos que las columnas van a ser 2. Y como vamos a convertir las columnas en filas, pues ya sabemos que el número de filas van a ser 3. ¿Qué hacemos? Pues esta fila, que es la 201, pasaría a ser la primera columna, la primera fila, la primera columna, la segunda fila, la segunda columna. Aquí no sé por qué debió borrar el menos 2, ¿vale? Aquí iría un menos 2, que hay una rata. Y como podéis comprobar, se verifica lo que os he puesto arriba. Imaginar el elemento 1, 3, que es el 1. El 1, 3 en la matriz A sería este de aquí. Y en la matriz B, que sería la traspuesta, se convertiría cambiando estos dos números en el 3, 1. Y como podéis ver, pues aquí está el elemento 3, 1. Y este igual. ¿Qué elemento sería este? Pues sí, como estáis pensando, el elemento 2, 1. ¿Y el 2, 1 en qué se va a convertir? Pues cambiando estos dos numeritos es el 1, 2, que aquí está, fila 1, columna 2. Bien, clasificación de matrices cuadradas. Recordamos, ¿qué era una matriz cuadrada? Pues una matriz que tiene el mismo número de filas y de columnas, que tiene n filas y n columnas. Y a esto le llamábamos matriz de dimensión n. ¿Qué elementos hay en una matriz? Pues en una matriz podéis identificar la diagonal principal y la diagonal secundaria. La diagonal principal está pintada en naranja, la diagonal secundaria está pintada en verde. ¿Esto para qué lo vamos a utilizar? Pues también vamos a utilizar las diagonales cuando veamos la regla de Sarrus en el tema de determinantes. Bien, ¿qué dimensión tendría esta matriz? ¿Cuántas filas tenemos? 1, 2, 3. ¿Cuántas columnas tenemos? 1, 2, 3. ¿Sería una matriz cuadrada? Sí, tiene el mismo número de filas y de columnas. Por tanto, la dimensión es 3. Bien. Entonces, primera matriz que vamos a clasificar de las matrices cuadradas, que son las que más os van a salir y son las más importantes. Una matriz diagonal. La matriz diagonal es aquella que solo los elementos de la diagonal son no nulos, es decir, todo el resto de la matriz son ceros, como vemos aquí, pero la diagonal son números, enteros, racionales, los que queráis. Matriz identidad, muy importante. Solo los elementos de la diagonal son unos. Pues, por ejemplo, la I1, que es así como se escribe, solo tendría un elemento y sería el 1. La identidad de dimensión 2 sería una 2 por 2 que solo tiene unos en la diagonal, el resto son ceros. Y la identidad de dimensión 3, volvemos a ver que esto es una diagonal que está rellena de unos y el resto de números son ceros. Bien, matrices triangulares superiores. Pues nada, las matrices triangulares superiores, esto es lo que vamos a conseguir cuando apliquemos el método de Gauss-Jordan. Este es el objetivo, que lo veremos al final del tema. El objetivo es quedarnos con una matriz así. Entonces, ¿esto qué significa? Que una matriz triangular superior es aquella que la diagonal y todos los elementos superiores son distintos de cero. Alguno puede ser cero, pero el requisito es que este triangulito que se ve aquí, todos sean cero. Y al igual que hay una matriz triangular superior, hay una matriz triangular inferior. Entonces, si antes era este triangulito de aquí, ahora ¿cuál queremos que sea? Pues el de arriba. Los de la diagonal hacia abajo son todos distintos de cero, o si son alguno igual a cero no pasa nada, pero son estos tres el requisito para que sea triangular inferior. Y por último, vamos a terminar cuando dos matrices son iguales. ¿Y qué es la matriz simétrica? Pues una matriz simétrica significa que
La diagonal pueden ser los valores que queramos, pero el elemento